Una trabajadora de limpieza contestó una llamada en holandés frente a un millonario, y al día siguiente fue despedida. Pero lo que nadie sabía era que esa mujer, Reina, se levantó esa mañana con la misma rutina de siempre. Eran las 5:30, y el café ya estaba hecho desde antes de que abriera los ojos. Se vistió rápido con su uniforme de limpieza, ese que siempre se ponía con cuidado aunque ya estaba algo desgastado. Amaba mantenerlo limpio, bien planchado, porque sentía que así respetaba su trabajo, aunque fuera duro y a veces mal pagado. Su mamá, desde la mesa, la miraba mientras tomaba un poco de avena. La señora ya se sentía mejor, pero todavía se movía con lentitud. Así que Reina no salía de casa sin asegurarse de que todo estuviera listo para ella. Luego le daba un beso en la frente y salía a la carrera con su mochila colgando de un solo hombro. El edificio donde trabajaba era enorme. Vidrios por todos lados, pisos que brillaban tanto que daban miedo de ensuciarlos. Ella llegaba antes que todos, con su cubeta, su trapeador y los audífonos puestos, escuchando música en holandés, no por moda ni nada raro, sino porque en su otro trabajo, el que perdió hace unos meses, le tocaba hablar con muchos turistas europeos. Ahí aprendió a comunicarse con gente de distintos países, y por alguna razón, el holandés se le quedó grabado. No lo hablaba perfecto, pero sí lo entendía bien. La verdad, lo disfrutaba. Ese día, mientras estaba trapeando cerca de las oficinas principales, sonó un teléfono. Nadie contestaba. Ella volteó y vio que era la línea directa de don Julián, el dueño de todo ese imperio. Se quedó congelada. Nadie debía tocar ese teléfono, y menos ella. Pero el sonido no paraba, y lo peor, venía con una alerta roja, lo que significaba que era algo urgente. Miró alrededor. Ni la secretaria estaba. El corazón le latía con fuerza, pero algo dentro de ella le dijo que no podía ignorarlo. Caminó rápido hasta el escritorio y contestó. Al otro lado, una voz de hombre hablaba en holandés. Era algo relacionado con una negociación. Estaba molesto. Hablaba rápido. Reina reaccionó sin pensarlo. Respondió en el mismo idioma, tratando de calmarlo. Le explicó que el señor no estaba disponible en ese momento y que le dejaría el mensaje. El hombre se tranquilizó un poco. Le dio algunos detalles más y colgó. Reina dejó el teléfono en su sitio y se quedó un momento parada, mirando la pantalla que ya estaba en negro. Sintió una mezcla rara de miedo y orgullo. Sabía que no debía haber contestado, pero también sabía que hizo lo correcto. Lo que no supo fue que alguien la estaba viendo. Desde adentro de la oficina de cristal, don Julián había presenciado todo. El tipo era de esos empresarios que lo notan todo, aunque parezca que están concentrados en otra cosa. En ese momento ni él mismo entendía por qué no salió a hablar con el holandés, por qué prefirió observar. Quizás le llamó la atención la naturalidad con la que ella habló. Se quedó sentado, con la ceja levantada, mientras la veía regresar a su rutina, como si nada hubiera pasado. Lo que tampoco vio Reina fue la cara de Fabiola, la secretaria de don Julián, cuando entró al pasillo y la escuchó hablar en ese idioma raro. La expresión se le torció. La mandíbula le tembló un poco. Se detuvo a unos pasos de distancia, escuchando con atención, como si estuviera frente a un fantasma. Desde que Reina llegó, Fabiola había sentido algo en el estómago que no sabía cómo nombrar. Al principio pensó que era desconfianza, pero en el fondo sabía que era otra cosa: envidia. Esa señora de limpieza, con su cara tranquila, sus ojos serenos y sus formas humildes, tenía algo que a ella le costaba aceptar: inteligencia. Y ahora hablaba holandés. ¡Holandés! ¿Qué carajos hacía una señora de limpieza hablando como europea? Fabiola se metió rápido a su oficina, se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar cualquier excusa para sacarla. Abrió su correo, revisó reportes, intentó encontrar errores en el sistema de limpieza. Pero nada. Todo estaba bien. Aún así, no pensaba dejarlo pasar. Esa mujer le incomodaba. Mientras tanto, Reina seguía limpiando los escritorios como si no hubiera pasado nada.
pero por dentro sentía algo extraño. No miedo, sino como si algo hubiera cambiado. No sabía si para bien o para mal, pero lo presentía. Al terminar su turno, se fue directo a casa. En el camión pensó en el hombre del teléfono, en su acento, en cómo se había calmado. Luego pensó en su mamá, en la cena que iba a preparar y en si todavía quedaban tortillas. Lo único que no pensó fue en que, al día siguiente, todo se le vendría encima. Desde temprano, Fabiola ya estaba inquieta. No era raro verla de mal humor, pero ese día estaba peor. Cerraba cajones con más fuerza de la necesaria, resoplaba cada 5 minutos y respondía a los correos como si estuviera golpeando el teclado. Apenas entró al edificio, fue directo a la oficina, ignorando al guardia, a la recepcionista, a todos. Se encerró con llave, se sirvió un café que ni siquiera se tomó, y se quedó sentada en su silla, girando el mouse con la mano, viendo la pantalla sin mirar nada. No dejaba de pensar en la cara de Reina cuando contestó el teléfono. Esa seguridad con la que habló, ese tono como si fuera lo más normal del mundo. Fabiola no sabía ni una palabra de holandés, pero por el ritmo, por la fluidez, entendió que Reina sabía lo que estaba diciendo. Eso le dolió, le dio coraje, le ardió en el pecho como si le hubieran escupido en la cara. Una señora de 1900, limpieza hablando como si fuera ejecutiva. ¿Quién se creía? Fabiola venía arrastrando esa rabia desde el primer día que la vio. Reina llegó con esa cara tranquila, sin maquillaje, con el cabello amarrado y los ojos serenos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo decía claro. Nunca respondía con groserías, ni con sarcasmo, ni con ese tono molesto que usan algunas personas para defenderse. Y eso le molestaba todavía más, porque Fabiola estaba acostumbrada a mandar, a imponerse, a ser la que tenía el control. Pero con Reina, algo le hacía sentir chiquita. Y no era lo que decía, sino lo que era. Ya antes había tenido problemas con otras personas que le hacían sombra. Una recepcionista que era buena con los clientes, un practicante que organizaba mejor las reuniones que ella. Todos terminaron fuera. A su manera, Fabiola siempre encontraba la forma. No era tonta. Sabía moverse. Sabía cómo decir lo justo para dejar a alguien mal sin que pareciera que fue su culpa. Tenía experiencia en eso. Pero con Reina el golpe le llegó más rápido de lo que pensaba. Apenas llevaba unas semanas en el edificio y ya había hecho algo que a Fabiola le pareció inaceptable. Esa llamada no era cualquier llamada. Era una línea directa, solo para don Julián. Nadie, absolutamente nadie, debía tocar ese teléfono si él no estaba. Pero ahí estaba Reina, con su trapeador al lado, hablando como si llevara años en la empresa. Lo que más le dolió a Fabiola fue ver la cara de don Julián cuando la vio. No le dijo nada, pero él se quedó un rato mirando a Reina desde su oficina. No fue una mirada cualquiera. Fue una de esas miradas que Fabiola conocía bien. Era la misma que le había lanzado a una ex asistente suya, que terminó siendo ascendida, por caerle bien al jefe. Desde entonces, Fabiola juró que no iba a dejar que eso le pasara otra vez. Así que ese día no perdió tiempo. A media mañana se levantó de su silla y fue directamente con el supervisor de mantenimiento. Lo saludó, con una sonrisa falsa, y le preguntó en qué turno estaba Reina. El supervisor, sin sospechar nada, le dijo que le tocaba salir en la tarde. Ella asintió y se fue de regreso a su oficina, pero en lugar de sentarse, fue a la sala de juntas. Ahí hizo una llamada rápida. Habló con recursos humanos. Les pidió que prepararan la carta de despido para Reina. No dio explicaciones. Solo dijo que era por quebrantar reglas internas. Cuando le preguntaron qué había hecho, dijo: contestó una llamada de seguridad alta. No tenía autorización. Fue grave. Colgó el teléfono con una sonrisa torcida. Se sentía satisfecha. Ya estaba hecho. Solo tenía que esperar unas horas más para darle la noticia. Le gustaba hacer esas cosas en persona. Le gustaba ver la reacción, no porque fuera cruel según ella. Era por profesionalismo. Pero en el fondo, lo sabía. Lo hacía porque disfrutaba tener el control.
En la tarde, cuando el reloj marcó las 5, Fabiola fue a buscarla. La encontró en la bodega, guardando unos frascos de limpieza. Reina la saludó con un leve movimiento de cabeza, pero no le sonrió. Fabiola no perdió tiempo. Le dijo que necesitaba hablar con ella. La llevó a una sala pequeña que a veces se usaba para juntas rápidas. Cerró la puerta y se cruzó de brazos. Reina se quedó parada frente a ella, sin saber qué esperar. Entonces, Fabiola soltó la bomba. Estás despedida. Así, sin rodeos. Reina la miró sin entender. ¿Perdón?, dijo. Fabiola repitió lo mismo con más fuerza. Le dijo que había roto una norma grave, que había contestado una llamada que no era para ella, que eso no se podía permitir. Reina intentó explicar que lo hizo porque sonaba urgente, que solo ayudó, que fue una emergencia. Pero Fabiola ni la escuchaba. Ya tenía el discurso preparado. Le entregó una hoja. Le pidió que firmara. Reina no lo hizo. Dijo que primero quería hablar con el jefe, pero Fabiola se negó. No es necesario. Esto ya está autorizado. Reina no lloró. Solo apretó los labios. Guardó la hoja sin firmar y se fue a su casillero. Recogió sus cosas en silencio. El supervisor intentó preguntarle qué había pasado, pero ella solo le dijo, nada. Salió del edificio con su mochila al hombro, igual que como llegó, pero con el corazón más pesado que nunca. Mientras tanto, Fabiola se quedó en su oficina, satisfecha. Pensaba que ya había resuelto el problema, pero no sabía que don Julián ya se había enterado. Y eso sí iba a dolerle más que cualquier otra cosa. El día después del incidente con el teléfono, Reina llegó a su trabajo como siempre. Ni siquiera pensaba en lo que había pasado. Para ella, solo fue una llamada que necesitaba respuesta. Nada más. No se imaginaba que ya todo estaba decidido desde antes de que cruzara la puerta principal. Entró con su mochila colgando, su cabello bien amarrado y los tenis algo gastados que usaba para no resbalarse en los pasillos encerados. Lo primero que notó fue que nadie la saludó como de costumbre. La señora de intendencia del otro turno apenas le levantó la mano. El de vigilancia evitó verla a los ojos. Reina pensó que quizá era uno de esos días raros, que la gente andaba de malas o con prisa. No le dio importancia. Se puso su bata, sacó el carrito de limpieza y empezó a hacer su recorrido normal. Revisó los botes de basura, limpió los baños del piso 2, y justo cuando iba a entrar al área de oficinas ejecutivas, la vio. Fabiola estaba ahí, esperándola con cara seria, con una carpeta en la mano. No había nadie más, solo las dos, en ese pasillo largo con piso de mármol y paredes llenas de cuadros que nadie miraba. Reina se detuvo sin saber si debía pasar. Fabiola se acercó sin decir una sola palabra y con un movimiento de cabeza le indicó que la siguiera. Reina obedeció. Caminó detrás de ella sin saber a dónde iban. Llegaron a una sala de juntas pequeña, la misma del día anterior. Fabiola cerró la puerta y se cruzó de brazos. Reina no alcanzó a sentarse cuando la secretaria soltó lo que traía. No saludó, no preguntó cómo estaba, ni siquiera le ofreció una silla. Simplemente dijo, «Ya no vas a seguir trabajando aquí», así, directo, como si estuviera avisándole que se le había caído el café. Reina se quedó en silencio, mirándola. No reaccionó de inmediato, solo parpadeó un par de veces. «¿Cómo?», preguntó con voz baja. Fabiola repitió, «Estás despedida». Le pasó un papel con una firma en la parte de abajo. Era un aviso de baja. No traía detalles, solo una línea vaga que decía «Decisión interna por incumplimiento de normas». Reina lo tomó, lo leyó despacio, tratando de entender. Levantó la mirada y preguntó con calma, «¿Qué norma rompí?». Fabiola respondió, sin moverse, «No estás autorizada para contestar llamadas confidenciales. Lo hiciste. Es suficiente para terminar tu contrato». Reina quiso explicarse. Dijo que no había nadie, que solo respondió porque sonaba urgente, que fue en buena intención,
pero Fabiola ya estaba cerrada. «No importa por qué lo hiciste», le dijo. «Eso no te toca a ti. Aquí no estamos para actuar por impulso». Reina respiró hondo. No quiso discutir más. Sabía que estaba hablando con una pared. Guardó el papel en su mochila sin firmarlo. Luego pidió ir por sus cosas. Fabiola aceptó sin decir nada más. La acompañó hasta los casilleros. El lugar estaba vacío. Reina abrió el suyo, sacó su chamarra, una bolsa con su lonche sin abrir y una libreta vieja donde anotaba frases en otros idiomas. Guardó todo sin apuro. Cerró la puerta despacio y se quedó un momento ahí parada. Fabiola no dijo ni una palabra. Mientras momentos antes salía del edificio, notó que varias personas la miraban desde lejos, unos con curiosidad, otros con lástima. Nadie se atrevió a acercarse. Solo el de vigilancia le abrió la puerta principal con un leve movimiento de cabeza. Ella salió sin mirar atrás. Ya en la calle, Reina caminó sin rumbo por unos minutos. No lloró, no podía. Tenía la garganta cerrada y una especie de hormigueo en el pecho que le impedía pensar con claridad. Sacó su teléfono. Marcó a su casa. Su mamá contestó. Reina le dijo que saldría más temprano ese día, que no se preocupara. No mencionó el despido. Se subió al camión de regreso con la mirada perdida. Las ventanas estaban empañadas, por el calor, y la gente hablaba de cualquier cosa, de fútbol, de la señora que se cayó en la banqueta, de un nuevo video viral. Nadie tenía idea de lo que ella sentía. Guardó su cabeza entre las manos por unos segundos y respiró profundo. Tenía miedo, sí, pero también una especie de rabia callada, no contra Fabiola, contra el sistema, contra la forma en que algunas personas se creían con derecho de apagar a otras solo porque sí. Cuando llegó a su casa, su mamá notó algo raro en su cara. Le preguntó si todo estaba bien. Reina mintió. Dijo que solo estaba cansada. Se metió al cuarto, se acostó en la cama sin cambiarse. Miró el techo por largo rato. Cerró los ojos, pero no durmió. Mientras tanto, en la oficina, don Julián estaba en una videollamada con un socio extranjero. Algo no cuadraba. El hombre del otro lado le mencionó la mujer amable que lo atendió en su idioma. Don Julián frunció el ceño. Preguntó a qué se refería. El socio le explicó que una mujer le contestó la llamada en holandés y le pareció raro que no fuera una ejecutiva. Dijo que la había escuchado bien, clara, educada. Esa noche, don Julián se quedó pensando en eso. Revisó los registros, preguntó discretamente. Y ahí fue cuando se enteró. La mujer que había contestado la llamada era la señora de limpieza. Y ya no trabajaba ahí. Alguien la había despedido, sin avisarle, sin siquiera preguntarle nada. Don Julián no era un hombre que se enojara fácil, pero esa vez algo dentro de él se encendió, no por la llamada, no por la norma, sino por la injusticia, y porque ya sabía quién estaba detrás. Reina no siempre había estado barriendo oficinas, ajenas ni usando guantes de plástico todo el día. Hubo un tiempo en el que se levantaba temprano, sí, pero para ponerse un uniforme distinto. Uno que tenía una plaquita con su nombre y el logotipo de un hotel que todo el mundo conocía. El Hotel Real del Valle. 5 estrellas. Clientes extranjeros, a cada rato, congresos, recepciones elegantes, cenas de gala. Ahí trabajaba como recepcionista. Y no era cualquier recepcionista. Ella organizaba entradas, salidas, hablaba varios idiomas, resolvía enredos con reservaciones que ni siquiera eran su culpa. Era buena, muy buena. Siempre estaba sonriendo, aunque por dentro tuviera 1000 cosas en la cabeza. Era de las que aguantaban todo sin perder el control. Tenía paciencia, tenía ganas, tenía futuro. O al menos eso creía. Todo se empezó a complicar cuando su mamá se enfermó. Primero fueron mareos, luego se le bajaba la presión seguido. Después ya no podía pararse sin ayuda. Reina trataba de cubrirla como podía. Iba al trabajo, regresaba, cocinaba, cuidaba a su mamá, dormía poco. No quería faltar, pero llegó
el momento en que ya no tuvo opción. Su hermana vivía en otro estado. Su papá había muerto hacía años y no había nadie más. Pidió unos días. Fue con su jefe, el gerente del hotel, un señor llamado Ernesto. Le explicó todo. Pensó que él iba a entender, que tal vez podía turnarse o que le darían chance de hacer algunas horas desde casa, aunque no fuera común. Ernesto le puso cara de preocupación, pero ya estaba medio incómodo desde el principio. No le gustaba que el personal tuviera problemas personales, según él. Era de esos que querían que la gente dejara sus emociones en la puerta. Le dio solo 3 días. Reina los tomó con agradecimiento, aunque sabía que no iban a alcanzar. Su mamá necesitaba estudios, medicamentos, revisiones. Esos días se convirtieron en una semana. Al regresar al hotel, Reina encontró su lugar, ocupado. Había una muchacha nueva en su escritorio, más joven, con tacones altos y labios pintados de rojo intenso. Ella no entendía nada. Fue directo con Ernesto. Le preguntó si la habían cambiado de turno, si había algún error. Él ni siquiera la dejó terminar. Le dijo que ya no la necesitaban, que por sus faltas habían tenido que contratar a alguien más, que no podía dejar vacía una posición tan importante, y que lo sentía mucho. Pero ya estaba todo firmado. Reina se quedó sin palabras. Literal. No dijo nada, ni reclamó, ni gritó. Solo preguntó si al menos podían darle alguna carta de recomendación. Ernesto dijo que sí, pero que no podía poner motivos personales como razón de salida, porque eso dejaba mal a la empresa. Así que terminó dándole un papel que no decía nada, que no ayudaba en nada. Durante semanas, Reina buscó trabajo por todos lados. Iba con su currículum impreso, con la mejor ropa que tenía. Caminaba por la ciudad, se metía a oficinas, hoteles, restaurantes, lugares donde ya había dejado papeles antes. Siempre le decían lo mismo: te llamamos. Pero nadie llamaba. Una vez le dijeron que era demasiado preparada para el puesto. Otra vez le dijeron que preferían a alguien sin compromisos familiares. Cuando se enteraban de su mamá enferma, la cara les cambiaba. Pasaron los meses. El dinero se iba rápido en medicinas y renta. Tuvo que vender algunas cosas. Unas botas nuevas, una plancha, su celular bueno. Al final, aceptó un trabajo de limpieza en un edificio corporativo. No era lo suyo, pero lo necesitaba. Lo agarró sin pensar. La única condición que pidió fue que le dejaran salir a la hora exacta para poder cuidar a su mamá. Se lo prometieron. Por eso aceptó. Y ahí estaba, pasando de recibir turistas de Francia o Alemania a limpiar escritorios donde nadie le daba los buenos días, pasando de resolver problemas con clientes importantes a lavar baños en silencio. Pero no se quejaba. Jamás. Nunca fue de esas personas que andan contando sus tragedias. Solo se amarraba el cabello, se ponía los guantes y empezaba. A veces, cuando trapeaba los pasillos largos y vacíos del edificio, se le venían imágenes del hotel, de su escritorio con la computadora, del ruido de las maletas, de los recepcionistas, con sus corbatas, de las llamadas en distintos idiomas. Lo recordaba con un poco de nostalgia, sí, pero también con rabia, porque la habían sacado de ahí como si fuera nada, como si no importara lo que había dado, lo que había aguantado, lo que había hecho. Y aún así, nunca dejó de aprender. En su tiempo libre seguía practicando idiomas en el celular. Se descargaba aplicaciones, veía videos, escuchaba conversaciones en otros idiomas. No lo hacía porque pensara que algún día le iba a servir. Lo hacía porque le gustaba, porque sentía que, de alguna forma, eso la mantenía viva. Por eso no dudó en contestar el teléfono ese día. Fue un reflejo. Algo natural. No buscaba impresionar a nadie ni llamar la atención. Simplemente no podía ignorar una voz en apuros. Y lo hizo bien. Muy bien. Aunque nadie se lo reconoció. Al contrario, la sacaron de ahí como si hubiera hecho algo malo.
como si ser capaz fuera un delito. Esa noche, al recordar todo eso acostada en su cama, sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que había perdido. Orgullo por no haberse rendido. Le acarició la frente a su mamá, que ya dormía, y se quedó en silencio. En la oscuridad, sus ojos se mantuvieron abiertos mucho rato. No tenía ni idea de que el destino ya se estaba moviendo a su favor, y que muy pronto las cosas iban a cambiar. Don Julián era un tipo serio, de esos que no sonríen mucho pero que siempre te miran directo a los ojos. Tenía más de 50 años, el cabello canoso y una forma de caminar que hacía que todos se hicieran a un lado cuando pasaba. No gritaba, no amenazaba, no hacía escándalos. No lo necesitaba. Su presencia hablaba por él. Era dueño de Minnenobsyn, más empresas de las que podía contar con los dedos, y tenía fama de ser justo, aunque duro. Esa mañana llegó a la oficina un poco más temprano de lo habitual. Venía con cara de pocos amigos. No porque estuviera de malas, sino porque tenía la cabeza hecha un lío. La noche anterior había hablado por videollamada con un socio europeo que le mencionó algo que lo dejó intrigado. El tipo dijo algo así como: «Muy amable la señorita que me atendió ayer. Me sorprendió que hablara holandés también». Don Julián se quedó serio. Pensó que el hombre se había confundido, pero cuando le preguntó a qué se refería, el socio fue claro. «Respondió tu línea directa. Hablamos unos minutos. Dijo que te pasaría el mensaje». Y le describió la voz como femenina, joven, tranquila. No mencionó el nombre. Solo dijo que era alguien que no parecía secretaria. Desde ese momento, a don Julián no se le quitó de la cabeza la duda. Se acordó de lo que había visto de reojo, por la ventana de su oficina. El día anterior, en la tarde, alcanzó a notar que alguien contestaba el teléfono, pero no pudo ver bien quién era. Solo vio a alguien con uniforme oscuro, de limpieza. Pensó que tal vez se había equivocado, que su vista le había fallado. Pero ahora, con lo que dijo el socio, todo encajaba. La que contestó la llamada fue la señora de limpieza. Esa mujer que siempre pasaba callada, trapeador en mano, sin hacer ruido. ¿Cómo demonios sabía holandés? Don Julián llamó a su secretaria, pero Fabiola no estaba. Le dijeron que había salido a una cita médica. Raro, ella nunca faltaba. Entonces decidió preguntarle al jefe de mantenimiento por la señora de limpieza. El supervisor lo miró incómodo, como si no supiera qué decir. Al final soltó: «La despidieron, señor». Julián frunció el ceño. «¿Quién la despidió?», preguntó. El supervisor bajó la voz. «La señorita Fabiola, ayer en la tarde». En ese momento, algo se encendió dentro de don Julián. Se levantó de su silla sin decir más y se metió a su oficina. Cerró la puerta. Se quedó un rato mirando por la ventana con las manos en la cintura. No entendía nada. ¿Por qué la habían corrido justo después de lo que hizo? Era obvio que no fue por error. Ahí había algo más. Sacó su celular y marcó directo al Departamento de Recursos Humanos. Pidió la copia del reporte de despido. Se la mandaron en minutos. Lo leyó en la pantalla. «Incumplimiento de normas internas. Personal no autorizado», contestó línea privada. No había más explicación. Nada. Ni una nota adicional. Ni contexto. Solo esa frase vaga. Respiró. Hondo. Sabía que Fabiola era estricta. Y también sabía que a veces se pasaba, pero nunca había imaginado que fuera capaz de tomar decisiones tan serias sin consultarlo. Volvió a llamar. Ahora a una empleada del mismo piso donde Reina limpiaba. Le preguntó si sabía algo más. La mujer, nerviosa, le dijo que no estaba segura, pero que la señora solo había contestado porque la llamada no paraba y no había nadie más en la oficina, que lo había hecho con buena intención, y que todos habían escuchado cuando ella respondió en otro idioma. ¿Y nadie dijo nada?, preguntó don Julián. Pues no, jefe. Fue raro, pero como nadie la regañó en ese momento, don Julián colgó sin decir adiós. Se quedó pensativo. No era un tipo sentimental,
Pero había algo que no le gustaba en toda esa historia. No le gustaban las injusticias. No le gustaban los movimientos por debajo del agua. Y sobre todo, no le gustaba que tomaran decisiones que podían afectarlo sin su permiso. Esa mujer le había resuelto un problema en segundos. Había hablado con un socio importante y lo había hecho bien. Y su premio fue una patada. Buscó en su computadora el archivo de empleados. Encontró el nombre: Reina Álvarez. Checó su ficha. No tenía ni 2 meses en la empresa. Nivel: intendencia. Escolaridad: licenciatura trunca. Idiomas: inglés avanzado, francés básico, holandés. No registrado. Eso le pareció raro. ¿Por qué no lo había puesto? Quizás por miedo a que pensaran que estaba mintiendo. Quizás porque nadie le preguntó. Ese mismo día, cuando Fabiola regresó a la oficina, lo notó de inmediato. Don Julián no la saludó. No la volteó a ver. No le preguntó por su cita médica. Solo le pidió que le llevara un café. Fabiola lo hizo rápido, como siempre. Pero al dejar la taza en el escritorio, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Julián la miró fijo. ¿Tú corriste a la señora de limpieza?, preguntó. Fabiola se detuvo en seco. No esperaba esa pregunta tan de frente. Sí, señor, rompió las normas, contestó su línea privada sin autorización. ¿Me consultaste?, soltó él, sin quitarle la vista. Fabiola dudó. Pensé que no era necesario. Era una falta grave. Don Julián la interrumpió. No me importa lo que pensaste. Aquí no se corre a nadie sin que yo lo sepa. Y menos si me están resolviendo problemas que tú no supiste resolver. Fabiola se quedó callada. Sintió que la cara se le calentaba. Se mordió los labios y bajó la mirada. Don Julián no gritó. No alzó la voz. Solo dijo: quiero su dirección. Hoy mismo. Ella intentó responder, pero él ya había vuelto a mirar la pantalla. Para él, ya no estaba en la sala. Esa tarde, mandó a su chofer personal a buscar a Reina. No sabía cómo iba a reaccionar. No sabía si lo iba a recibir, pero sí sabía una cosa. No pensaba dejar las cosas así. Reina estaba en la cocina, picando jitomate para preparar unas quesadillas. Su mamá veía la tele en el cuarto con el volumen bajito, arropada con una cobija hasta el cuello. Era media tarde y hacía un calor raro, de esos que te dan flojera, pero también ganas de limpiar. La casa olía a comal caliente y cebolla recién cortada. De fondo se escuchaba una canción viejita que sonaba en la radio. Llevaba 2 días sin trabajar. No había tenido tiempo ni ganas de buscar otro empleo. Algo dentro de ella la tenía trabada, como si estuviera esperando que pasara algo, pero no sabía qué. Ya había preparado su currículum de nuevo. Ya había marcado a un par de lugares, pero todavía no recibía respuesta. Se sentía atrapada, frustrada, con ese sabor amargo de injusticia que no se quitaba ni con café. De repente tocaron la puerta. No fue un toquido cualquiera. Fue firme, rápido, como de alguien que no tiene dudas. Reina pensó que era la vecina, o tal vez alguien de CFE. Se limpió las manos en un trapo y fue a abrir. Al quitar el seguro, se encontró con algo que no esperaba. Un señor trajeado, alto, con lentes oscuros y cara de pocos amigos, estaba parado frente a ella. Atrás, en la calle, había una camioneta negra estacionada. El tipo le habló sin rodeos. «Señorita Reina Álvarez, el licenciado Julián quiere hablar con usted. ¿Tiene unos minutos?» Ella se quedó en shock. Tardó en reaccionar. Lo primero que pensó fue que era una broma. Luego pensó que tal vez querían venderle algo. Pero el nombre le sonó demasiado familiar. Julián, ¿el dueño de la empresa? ¿El mero jefe? ¿De qué se trata?, preguntó con desconfianza. El hombre sacó una tarjeta del saco y se la extendió. El señor quiere disculparse personalmente. Está esperando en la camioneta. Reina dudó. Mucho. Volteó a ver hacia dentro de la casa. Pensó en su mamá, en el jitomate picado, en las quesadillas a medio preparar, pero algo le dijo que tenía que ir. Aceptó. Le dijo a su mamá que saldría un momento. La señora solo alcanzó a verla agarrar el suéter y cerrar la puerta.
La camioneta era más lujosa de lo que ella se imaginaba. Interior de piel, aire, acondicionado a todo lo que da, botellitas de agua en los portavasos. Sentado en el asiento trasero como si fuera cualquier persona común, estaba don Julián, sin corbata, con una camisa blanca remangada y el celular apagado sobre el asiento. Reina subió despacio. Cerró la puerta y se quedó callada. Don Julián la miró con respeto. No con superioridad, ni con esa actitud fingida que algunos usan, para disimular. Era una mirada directa, limpia. «Gracias por aceptar venir», le dijo. Ella solo asintió. «No voy a darle vueltas. Me enteré de lo que pasó. Y quiero pedirle una disculpa», soltó él, sin rodeos. Reina lo miró sorprendida. No esperaba eso. Pensaba que le iban a dar alguna excusa, que iban a justificar lo que hicieron. Pero no. Él estaba ahí, frente a ella, pidiéndole perdón. «Usted no hizo nada malo, al contrario. Me resolvió una situación complicada en segundos. Y la echaron por eso. Fue un error grave», continuó él. Hablaba serio, pero con un tono tranquilo. Ella no supo qué decir. Lo único que alcanzó a preguntar fue: «¿Por qué me está diciendo esto ahora?» Don Julián respiró hondo. «Porque me molesta cuando la gente que vale la pena se va por culpa de decisiones tontas. Y porque creo que usted tiene mucho que ofrecer». Hubo un silencio breve. Reina bajó la mirada. Sentía una mezcla rara entre alivio y coraje. Quería creerle, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella seguía a la defensiva. No era fácil confiar así nomás, después de lo que pasó. Don Julián notó su incomodidad y no la presionó. Solo le dijo: «Me gustaría invitarla a tomar un café, no para convencerla de nada, solo para platicar. ¿Acepta?» Ella lo pensó. Unos segundos. Luego dijo que sí. El chofer arrancó sin decir palabra y los llevó a un café tranquilo, de esos que parecen sacados de otra ciudad. Tenía luces cálidas, sillones cómodos y gente platicando bajito. Nada lujoso, pero elegante. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Don Julián pidió un espresso. Reina pidió un capuchino. Durante varios minutos, hablaron de todo menos del trabajo. Él le preguntó por su mamá, por los idiomas, por dónde los había aprendido. Ella fue soltándose poco a poco, aunque todavía hablaba con cuidado, sin confiar del todo. No quería parecer necesitada, pero tampoco quería parecer grosera. Él la escuchó con atención, sin interrumpirla, como si de verdad le importara cada cosa que decía. A veces hacía preguntas, a veces solo asentía. Cuando Reina le contó cómo había llegado al puesto de limpieza después de perder su trabajo en el hotel, él solo la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Cuando terminaron el café, don Julián sacó una hoja doblada de su maletín. Se la pasó a Reina. «Es una propuesta. Léala con calma. Si le interesa, me llama. Si no, no pasa nada». Ella tomó el papel sin abrirlo. Se lo guardó en la bolsa del suéter. Salieron del lugar caminando, despacio, como si fueran dos conocidos de hace tiempo. Antes de subir a la camioneta, él se detuvo. «Solo quiero que sepa una cosa, Reina. No todos allá dentro están en su contra. Al menos no yo». Ella no respondió. Solo le dio un pequeño gesto con la cabeza, como quien no sabe cómo agradecer sin palabras. Esa noche, ya en su casa, después de darle de cenar a su mamá, se sentó en la cama y sacó la hoja. La leyó con cuidado. Era una oferta para volver a trabajar, pero no como intendente, no como recepcionista, como asistente personal. De él. Reina leyó la hoja unas 3 veces seguidas, primero en silencio, luego en voz baja. No lo podía creer, decía con todas sus letras: asistente personal del Lic, Julián Herrera. Sueldo 3 veces mayor al que ganaba antes. Horario fijo, seguro, prestaciones completas. La boca se le secó. Por un momento pensó que era una broma o que se habían
Equivocado. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y volvió a leerlo. Pero no. Ahí seguía. El papel estaba firmado. Era de verdad. Se sentó en la mesa con la hoja abierta frente a ella. Pensó en su mamá, que dormía en el cuarto, y en todo lo que había pasado en las últimas semanas. De estar limpiando baños, a estar despedida sin explicación. Y ahora esto. ¿Asistente personal? ¿Ella? ¿Cómo por qué? No durmió bien esa noche. Dio vueltas en la cama, con el corazón acelerado. Se sentía feliz, sí, pero también tenía miedo. Miedo de no estar a la altura. De que se arrepintieran. De que la secretaria esa volviera a meterse y le hiciera la vida imposible. Se preguntaba si eso era una trampa, o si realmente don Julián veía algo en ella que nadie más veía. Al día siguiente, se levantó temprano. Preparó el desayuno como siempre, le dio las pastillas a su mamá, y mientras ella comía, le contó lo que había pasado. Su mamá se quedó con el tenedor en el aire. ¿De verdad te ofreció eso?, preguntó, sorprendida. Reina asintió, nerviosa. La señora sonrió con esa expresión que solo una mamá puede tener cuando siente orgullo y preocupación al mismo tiempo. Pues entonces, no lo pienses tanto. Si ese señor confía en ti, es por algo. Tú nunca has sido floja ni tonta. A lo mejor esto es lo que te tenía guardado la vida. Reina la abrazó sin decir nada. Le costaba mucho confiar, pero también sabía que las oportunidades, así no, llegaban todos los días. Esa misma tarde, llamó al número que venía en el papel. Le contestó una mujer del equipo de don Julián, muy amable, que le dijo que podía empezar cuando quisiera. Reina pidió 3 días. Quería prepararse bien. No quería fallar desde el primer día. En esos 3 días se metió de lleno a repasar todo lo que sabía. Releyó sus apuntes de inglés, practicó frases en holandés, organizó sus documentos, planchó la ropa más decente que tenía. Se arregló el cabello, se compró un cuaderno nuevo y unos bolígrafos. No tenía dinero para más, pero con eso se sentía lista. El lunes llegó al edificio más temprano que todos. Esta vez no entró por la puerta trasera. Fue directo a la recepción principal. Saludó con un «buenos días», claro y sin pena. La recepcionista la miró con cara de sorpresa. Seguramente pensaba que venía a pedir que le devolvieran su antiguo trabajo. Pero cuando Reina dijo su nombre y mencionó que venía por su nuevo puesto, la cara de la otra cambió por completo. Un asistente la llevó al último piso, donde estaba la oficina de don Julián. El elevador subió rápido, pero a ella se le hizo eterno. Las manos le sudaban. Cuando se abrieron las puertas, todo era diferente a donde ella había trabajado antes. Todo más silencioso, más elegante, más serio. Don Julián la recibió en 1900 su despacho. Estaba tomando café y leyendo un informe. Cuando la vio, se levantó y le ofreció la mano. Nada de formalidades exageradas, nada de aires. La saludó como si ya la conociera de toda la vida. ¿Lista para empezar?, le preguntó. Ella asintió, aunque por dentro sentía que se le iba a salir el corazón. Ese primer día fue como un torbellino. Le enseñaron todo lo que tenía que saber: cómo organizar las reuniones, cómo manejar su agenda, a quién contestarle el teléfono, a quién no, qué correos eran urgentes, cuáles no. Todo era nuevo, pero no le costó tanto como pensaba. Su experiencia en el hotel le sirvió un montón. Sabía tratar con gente, sabía escuchar, sabía ser rápida sin ser descuidada. Y sobre todo, sabía estar atenta. Lo que más la sorprendió fue el trato de don Julián. No era frío ni lejano. Tenía sus momentos de seriedad, claro, pero también sabía bromear y, sobre todo, escuchaba. No daba órdenes como patrón, sino como alguien que confía. En más de una ocasión le preguntó su opinión, y ella, aunque al principio respondía bajito, empezó a soltarse. A la hora de la comida,
Don Julián le preguntó si prefería comer en el comedor ejecutivo o si quería salir. Reina, con toda la honestidad del mundo, le dijo que traía su comida de casa. Sacó su tóper con arroz, frijoles y unas tortitas de atún. Don Julián solo sonrió y dijo: «Eso se ve mejor que lo que sirven aquí». Se fue por una ensalada y comieron juntos en su oficina, como si nada. Pero no todo fue tan fácil. Desde el primer momento que Fabiola la vio de nuevo en el edificio, su cara cambió. Se quedó tiesa. La observó como si no creyera lo que estaba viendo. Reina no la saludó. No por grosera, sino porque no tenía nada que decirle. Sabía que esa mujer no iba a cambiar, y que si ya una vez la había querido sacar, probablemente lo iba a intentar de nuevo. Pero esta vez, Reina no estaba sola. Tenía el respaldo del jefe. Y eso, para alguien como Fabiola, era suficiente motivo para empezar a moverse en las sombras. Desde que Reina apareció otra vez en el edificio, ahora vestida con ropa de oficina y con una sonrisa tranquila, Fabiola sintió que el piso se le movía. No lo podía creer. ¿Cómo era posible que esa mujer estuviera de vuelta y encima con un mejor puesto? No tenía sentido. Para ella, las cosas no debían ser así. En su mundo, los que limpian, limpian. Los que mandan, mandan. Y Reina no era del grupo que mandaba, o no debería. Fabiola no fue tonta. No le dijo nada el primer día. Sonrió, como si nada, pero por dentro se estaba tragando el coraje. No sabía exactamente qué había hecho Reina para volver, pero estaba segura de que había sido por lástima, o por alguna jugada sucia. No podía aceptar que fuera por mérito. Eso no cabía en su cabeza. Los días siguientes, se dedicó a observar. Desde su escritorio, notaba cómo don Julián le hablaba a Reina con confianza, cómo la buscaba para preguntarle cosas, cómo incluso dejaba que ella organizara su agenda sin supervisión. Eso ya era demasiado. A Fabiola le hervía la sangre cada vez que veía esa escena. Le costaba disimularlo. Empezó a cerrar los cajones con más fuerza, a contestar los correos con ese tonito que usaba cuando quería dejar claro que estaba molesta. Pero en vez de enfrentarse directo, prefirió ir por el camino que mejor conocía, el de las zancadillas escondidas. Primero fue con los horarios. Modificó algunas reuniones en el sistema sin avisarle a Reina. Solo cambiaba la hora por media hora o una hora completa, pero eso era suficiente para que pareciera que Reina se había equivocado. Cuando don Julián preguntaba por qué no estaba, el cliente aún, o por qué había llegado antes de tiempo, Reina quedaba confundida. Ella revisaba sus notas, y todo estaba correcto en su libreta. Pero el sistema decía otra cosa. No entendía qué estaba pasando. Después vinieron los documentos. Un día, Fabiola olvidó pasarle unos papeles importantes que Julián había pedido con urgencia. Cuando él preguntó por ellos, Reina se quedó sin saber qué decir. Se sintió tonta. Pensó que quizás se le había pasado. Fue a revisar su bandeja de correo y no estaba el archivo. Luego se enteró que Fabiola lo había impreso y lo tenía guardado en un cajón por error. Más adelante, las cosas se pusieron más pesadas. Fabiola empezó a hablar con algunos empleados. Les decía cosas como: ¿ya viste que la nueva asistente era la señora que limpiaba los baños? O, pues ya saben cómo son estas historias. A veces subir tan rápido es por otras razones. No decía nombres, pero dejaba todo en el aire para que la gente pensara mal. Y claro, siempre hay alguien que le gusta el chisme. Reina empezó a notar las miradas raras en los pasillos. Algunos se callaban cuando ella pasaba. Otros le sonreían con esa sonrisa falsa que uno aprende a detectar con el tiempo. No decía nada, pero por dentro empezaba a sentirse incómoda. Ella solo quería hacer bien su trabajo, como siempre lo había hecho. No se metía con nadie, no hablaba mal de nadie, no buscaba protagonismo, pero era evidente que había alguien que no la quería ahí. Una tarde, cuando estaba revisando unas carpetas con don Julián, él le preguntó de pronto: ¿estás bien?
Reina levantó la vista y asintió. Sí, claro. Él la miró, fijo. ¿Segura? Te noto tensa. Ella dudó. Pensó en decirle la verdad, pero no quería sonar como víctima. No quería que creyera que no podía con la presión, así que solo dijo: Es mucho trabajo, pero me estoy adaptando. ¿Don Julián? Asintió, pero quedó pensativo. Algo no le cuadraba. Esa misma semana, Fabiola hizo algo más grave. Le mandó a Reina un correo con instrucciones falsas. Le pidió que confirmara una reunión con unos socios extranjeros a las 11:00, cuando en realidad era a las 9:30. Reina, sin sospechar, confirmó todo como decía el mensaje. Cuando llegó la hora real y los socios estaban esperando, don Julián la buscó molesto. ¿Qué pasó con esta junta? ¿Por qué no está agendada correctamente? Reina sintió que el corazón se le caía al estómago. Fue corriendo a revisar el correo. Lo leyó y todo estaba como lo había hecho. Pero al revisar la bandeja de salida de Fabiola, se dio cuenta que la hora había sido manipulada. En lugar de discutir, imprimió el correo y se lo llevó a don Julián. Le explicó lo que había pasado, sin añadir drama. Él lo leyó en silencio. No dijo nada. Solo la miró con cara seria y le dijo: Déjamelo a mí. A partir de ese momento, Reina supo que don Julián ya había notado lo que estaba pasando. No necesitaba pruebas grandes. Conocía perfectamente a Fabiola y sabía que cuando alguien amenazaba su zona de poder, se volvía peligrosa. Pero aunque don Julián estaba atento, Fabiola no paró. Empezó a meter presión de otras formas. Se volvió más cortante, más pesada. Hacía comentarios sarcásticos en las reuniones, ponía caras de burla cuando Reina hablaba, y siempre estaba atenta a cualquier error para señalarlo, todo sin cruzar la línea directa, pero lo suficiente para hacer sentir a Reina incómoda. Reina empezó a llegar más temprano. Revisaba todo 2 veces. Se cuidaba de cada palabra que decía. Sabía que estaba caminando en terreno resbaloso, pero también sabía algo que Fabiola no entendía. Ella no iba a rendirse. No había pasado por todo lo que había pasado solo para dejarse vencer por una mujer resentida. El lunes siguiente, Reina llegó 1 hora antes de su entrada. A las 6:30 ya estaba sentada en su escritorio con un café que preparó en su casa y un cuaderno lleno de notas escritas a mano. No era por quedar bien, era porque ya se había cansado de andar cuidándose de todo. Ya no iba a vivir con miedo. Si Fabiola quería jugar sucio, ella iba a jugar con trabajo, con resultados, y con cabeza fría. Revisó la agenda de la semana, corrigió los errores que Fabiola había dejado en el sistema y habló directamente con los asistentes de cada área para confirmar los horarios uno por uno. Fue meticulosa. Cada detalle lo anotó 2 veces. Cada documento lo imprimió y archivó con copias. No porque dudara de sí misma, sino porque ya no iba a dar chance de que alguien más la hiciera quedar mal. A media mañana, don Julián salió de una reunión y fue directo a su escritorio. No se veía molesto, pero sí algo apurado. Traía un sobre en la mano. Se lo pasó sin rodeos. «Nos vamos a reunir con unos socios de Bélgica», le dijo. «La reunión es en 2 días, y necesitan que les mandemos los documentos en holandés. ¿Puedes ayudarte con eso?» Reina lo miró sin pestañear. «Sí, claro», le respondió tranquila. Don Julián asintió con una media sonrisa. No era una prueba, era una oportunidad, y ella lo entendió al instante. Esa misma tarde, se metió de lleno a la traducción. No usó Google, no buscó atajos, sacó su libreta, abrió sus apuntes, encendió su computadora personal y empezó a trabajar, frase por frase, palabra por palabra. No solo tradujo. Se aseguró de que el tono fuera el correcto, que los términos legales tuvieran sentido. Pidió ayuda a una amiga que vivía en Rotterdam. Le mandó algunos párrafos para checarlos, y entre las 2 lo pulieron. Al día siguiente, ya tenía todo listo. Imprimió los documentos, los encuadernó y los entregó personalmente en la oficina de don Julián, antes de que él llegara. Cuando el jefe los vio sobre su escritorio, con su nombre perfectamente marcado en la portada, levantó una ceja.
Abrió el primer documento, lo leyó por unos minutos. No dijo nada, solo se sentó, tomó una pluma y escribió una nota al margen. «Excelente trabajo». Mientras tanto, Fabiola miraba desde su escritorio con la mandíbula apretada. Sabía perfectamente de qué eran esos papeles. Y también sabía que no podía decir ni hacer nada, porque todo estaba bien hecho, sin errores, sin pretextos. Reina no le dejaba ni un hueco para atacarla. Al día siguiente, la reunión fue un éxito. Los socios belgas llegaron, revisaron los documentos, y al final, uno de ellos, un señor de barba gris y lentes delgaditos, dijo en voz alta: «Es la primera vez que una empresa en México nos entrega una presentación tan clara en nuestro idioma». Don Julián solo volteó a ver a Reina, que estaba sentada al fondo, tomando notas. Ella no dijo nada, solo le devolvió la mirada con un gesto firme. Después de eso, don Julián la llamó a su oficina. «Te felicito», le dijo. «Este tipo de detalles hacen toda la diferencia. Me hiciste quedar bien con gente que es difícil de impresionar». Reina agradeció con una sonrisa corta. Se sentía satisfecha, aunque por dentro le costaba creer que la estaban reconociendo, por lo que sabía y no por lo que aparentaba. Esa semana, también le tocó organizar una cena ejecutiva para unos inversionistas japoneses. Era algo que antes hacía Fabiola, pero esta vez don Julián decidió que Reina lo llevara todo. Desde reservar el restaurante hasta coordinar los traslados y preparar una carpeta informativa con los perfiles de los invitados. Reina se movió, rápido. Habló con el gerente del restaurante, pidió un menú especial sin carnes rojas, porque uno de los socios era vegetariano. Mandó a imprimir identificaciones con el nombre de cada asistente y preparó una carpeta con los datos, en inglés y japonés, con ayuda de un traductor externo que pagó con su propio dinero. Fabiola, al ver todo eso, soltó un comentario sarcástico. «¿Y ahora también vas a servir la comida? ¿O nomás faltó que pongas las servilletas?» Reina no le contestó. Ni siquiera la miró, porque ya no le iba a dar el gusto de discutir. Su forma de responder era otra. Era con hechos. La noche del evento, don Julián llegó al restaurante 20 minutos tarde. Pensó que iba a encontrar un caos, pero cuando entró, todo estaba bajo control. Los invitados estaban cómodos, los meseros bien coordinados, la música, de fondo en el volumen exacto. Reina estaba parada junto a la entrada, recibiendo a cada persona con un saludo educado y una carpeta en la mano. Esa noche, todos hablaron bien de la organización. Don Julián solo observaba. No necesitaba más pruebas. Ya estaba claro que Reina no solo era capaz, sino que estaba haciendo cosas que ni sus empleados de confianza sabían resolver con ese nivel de detalle. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, había un regalo sobre su escritorio, una caja con chocolates finos y una nota escrita a mano. «Gracias por su atención y profesionalismo. Quedamos impresionados». Fabiola pasó frente al escritorio de Reina con el café en la mano. La vio abrir la caja y no pudo evitar mirar, con rabia. Pero esta vez ya no la disimuló. Reina también la miró, directo a los ojos, sin miedo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para dejar claro que ya no era la misma mujer que había trapeado ese pasillo semanas atrás. Ahora, Reina estaba firme, plantada, segura, y dispuesta a defender ese lugar que se había ganado con trabajo, porque eso era lo que siempre había tenido, ganas de salir adelante, sin pisar a nadie. Los pasillos del edificio ya no eran iguales. Desde que Reina empezó a destacar, se sentía ese aire raro, como de cuando va a llover y todos voltean al cielo aunque el sol todavía esté afuera. Ya no era solo el talento que estaba demostrando, ni el respeto que se había ganado. No. Era la incomodidad que causaba en los que no estaban acostumbrados a ver a alguien como ella en ese lugar. Alguien que no había llegado recomendada, ni con apellidos rimbombantes, ni con un lic delante de su nombre. Alguien que antes limpiaba escritorios y ahora los dirigía. Todo empezó con miradas. Comentarios entre dientes, cuchicheos cuando pasaba,
Frases cortadas como «pues quién sabe cómo le hizo» o «seguro le anda tirando el rollo al jefe». Lo típico. En vez de reconocer su esfuerzo, la gente prefería inventar teorías. Claro, Fabiola fue la primera en empezar a soltar veneno. Lo hacía con cuidado, con ese tonito de «yo solo digo», como cuando estaba en la sala de descanso tomando café y alguien comentaba lo bien que organizó Reina la cena con los japoneses. «Sí, se ve que Julián confía mucho en ella, ¿no?», decía Fabiola, con la ceja levantada y la sonrisa torcida. «Digo, no cualquiera sube así de rápido, menos sin experiencia en este nivel». No decía nada directo, pero dejaba la semilla. Y esa semilla, en una oficina, crece rápido. Pronto empezaron los rumores, que si don Julián la llevaba a comer a lugares caros, que si se quedaban solos en la oficina, que si él la iba a mandar a Europa con la excusa de un proyecto, que si eso no era solo trabajo. Nadie tenía pruebas, por supuesto. Pero a la gente le encanta hablar, y entre más repiten algo, más real les suena. Un día, mientras Reina bajaba al área de archivo a buscar unos expedientes, escuchó a 2 empleados hablando bajito. Uno dijo: «A mí que no me digan, algo debe haber ahí. O sea, ¿cómo pasa de limpiar baños a estar al lado del jefe, y en semanas, no en años?». El otro contestó: «Pues sí, la neta está guapa. Capaz que al jefe se le fue la mirada». Reina los escuchó clarito, pero no dijo nada. Se quedó detrás del muro unos segundos, con la sangre hirviendo, apretando los puños. Luego respiró, se dio la vuelta y regresó a su escritorio. No iba a rebajarse a discutir con gente que no conocía, ni su historia ni sus desvelos, pero dolía, no porque le afectaran los chismes, sino porque sabía que el esfuerzo nunca es suficiente cuando la gente solo ve lo que quiere ver. Lo peor fue cuando uno de los socios menores, un tal Mauricio, se acercó a ella con otra cara. Un día fue a su escritorio con la excusa de preguntarle algo y de repente empezó a coquetearle. No de forma directa, pero sí con ese tonito sobrador. «Qué suerte tiene don Julián, ¿eh? Tenerte como asistente. Yo también contrataría a alguien así sin pensarlo», le dijo, con una risa incómoda. Reina lo miró en seco. «¿Necesita algo más?», preguntó sin sonreír. Mauricio se encogió de hombros. Se fue riendo bajito, como si la hubiera dejado incómoda a propósito. Ese mismo día, don Julián la notó rara. Estaban revisando unas presentaciones en la sala de juntas, y ella estaba callada, más de lo normal. «¿Todo bien, Reina?», le preguntó. Ella dudó, no quería soltar todo. No quería sonar como que no aguantaba la presión, pero terminó diciendo lo justo. «Están diciendo cosas, que usted y yo, que esto no es solo trabajo». Don Julián se quedó callado unos segundos. No porque se ofendiera, sino porque entendió exactamente a qué se refería. «Déjalos hablar», dijo él tranquilo. «Tarde o temprano se les va a caer la lengua». Reina le agradeció con una mirada, pero sabía que no era tan fácil. El daño ya estaba hecho. Aunque no fuera cierto, aunque no hubiera nada más que respeto y trabajo, los ojos de algunos ya la veían distinta. Y eso era difícil de cambiar. Aún así, no se echó para atrás. Al contrario, empezó a hablar con más firmeza en las juntas, a tomar decisiones más claras. Dejó de bajar la mirada cuando alguien la retaba con palabras disfrazadas. Mostró que no estaba ahí para caerle bien a nadie, sino para cumplir su trabajo mejor que cualquiera. Un día, en plena reunión, mientras todos discutían sobre una propuesta que no avanzaba, ella levantó la mano y soltó una idea concreta, simple y brillante. Hubo silencio. Nadie supo qué decir. Don Julián la miró. Luego miró a los demás y dijo: «Eso es lo que necesitábamos desde el inicio». Esa tarde, Reina caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Algunos seguían hablando, claro, pero otros ya la empezaban a respetar, porque en ese mundo no hay rumor que aguante mucho contra los resultados. A Fabiola se le había ido de las manos. Todo el veneno que venía escupiendo en voz bajita, los chismes,
las miradas, los comentarios disfrazados, nada estaba funcionando. Reina no solo seguía firme, sino que cada día se le notaba más segura. Hasta los de ventas ya la respetaban. Los clientes pedían hablar con ella directo para resolver cosas. Y don Julián, más confiado que nunca, ya la tenía en reuniones importantes. Eso, para Fabiola, era como una piedra en el zapato que no podía sacar. Entonces lo hizo. Cometió el error. Era un miércoles, justo después de la comida. El ambiente en la oficina estaba tranquilo, cada quien en lo suyo. Fabiola tenía una tarea que se había venido postergando desde hacía semanas: mandar un informe financiero al equipo de contabilidad en Estados Unidos. Era un reporte delicado, con cifras que influían en inversiones, pagos y movimientos grandes. Nada fuera de lo común para ella. Ya lo había hecho muchas veces. Pero ese día, su cabeza estaba en otra parte. Estaba más pendiente de qué hacía Reina, de con quién hablaba, de si se reía con alguien. Preparó el archivo corriendo, sin revisar bien. Copió las cifras de una hoja anterior, pegó todo en el nuevo documento, lo guardó con el nombre actualizado y lo mandó por correo sin verificar. A los 10 minutos, se fue al baño como si nada. Nadie notó nada ese día. Pero al día siguiente, a eso de las 11 de la mañana, sonó el teléfono directo de don Julián. Era una llamada urgente desde la oficina de contabilidad en Nueva York. El tono en inglés era claro y seco. El archivo estaba mal, muy mal. Las cifras enviadas no coincidían con lo que ya tenían registrado. Había duplicados, datos faltantes, montos que no cuadraban. Parecía un archivo viejo editado al aventón. Don Julián colgó y llamó a Fabiola de inmediato. ¿Revisaste el archivo que mandaste ayer?, le preguntó, serio. Fabiola se quedó en blanco por unos segundos. No lo había revisado. Ni siquiera lo había vuelto a abrir después de enviarlo. Trató de mantener la calma. Sí, claro. Lo hice como siempre, dijo. Julián no se tragó la mentira. Revísalo otra vez y me dices por qué está lleno de errores. Ella regresó a su escritorio con las manos temblando. Abrió el archivo, y ahí estaba el desastre. Era una plantilla vieja con datos de meses pasados, mezclados con cifras recientes que no hacían sentido. Ni siquiera había actualizado el nombre de uno de los clientes. Era un papelón. Fabiola tragó saliva, cerró el archivo, se quedó sentada, mirando la pantalla sin saber qué hacer. Sabía que si aceptaba el error, iba a quedar muy mal. No podía permitirse eso. No ahora. Entonces, sin pensarlo demasiado, se levantó, caminó hasta el escritorio de Reina y le preguntó, con voz fingida: «Oye, ¿no abriste por accidente el archivo de las finanzas ayer?» Reina levantó la vista. «¿Cuál archivo?» «El de contabilidad. Es que alguien lo abrió y lo modificó antes de mandarlo, y creo que fue desde tu usuario. Ahí estaba». Fabiola estaba sembrando la culpa. Lo dijo con voz bajita, como si fuera una pregunta inocente, pero lo suficiente clara como para dejar la idea en el aire. Reina no tardó ni medio segundo en responder. «Yo no abrí nada. Ni siquiera tengo acceso a esa carpeta». Lo dijo firme, sin miedo. Fabiola se encogió, de hombros. «Ah, bueno. Es que algo raro pasó con ese archivo y alguien lo tocó». Reina la miró fijo. No dijo nada más, pero ya sabía lo que Fabiola estaba haciendo. Horas después, don Julián mandó llamar a ambas. Las sentó en la sala chica, de juntas, esa donde siempre se hablaban cosas serias. Cerró la puerta, sacó una carpeta impresa con el archivo en cuestión, la dejó sobre la mesa y habló directo. «Quiero que las dos me digan, con claridad, quién trabajó en este documento». Fabiola intentó irse por la tangente. «Yo lo preparé, como siempre, pero noté unos cambios raros. Tal vez alguien lo abrió sin querer». Don Julián levantó una ceja. «¿Tú crees que alguien abre por accidente un archivo financiero, cambia cifras, borra datos y lo guarda otra vez sin que nadie se dé cuenta?» Fabiola se quedó callada. Entonces, él sacó otro papel.
Pedí a sistemas que revisaran los movimientos del archivo. Hay registro de cada edición. Fecha, hora, usuario. No hay duda. Solo tú lo abriste. Solo tú lo modificaste. Nadie más. Silencio. El aire se puso pesado. Fabiola intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Solo se le marcaban las venas en el cuello. La cara le ardía. Reina la miró sin decir nada. No necesitaba defenderse. Los hechos hablaron solos. Don Julián se levantó, recogió la carpeta y dijo antes de salir: no vuelvas a tocar documentos sin revisar. No vuelvas a culpar a nadie por tus errores. La puerta se cerró de golpe. Fabiola se quedó sola con Reina unos segundos. Luego salió rápido, sin mirarla. Se encerró en el baño. Nadie la vio por horas. Ese día todos se enteraron. No porque Reina lo contara, sino porque el chisme corrió solo, que Fabiola había querido echarle la culpa a Reina, que la pescaron, que don Julián ya estaba harto. Y por primera vez, algunos empezaron a ver a Fabiola como lo que era, no como la jefa ruda, sino como una mujer desesperada que ya no sabía cómo controlar lo que se le escapaba de las manos. El edificio estaba en silencio esa mañana, como cuando sabes que algo fuerte está por pasar, pero nadie dice nada. Todos trabajaban normal, pero con un ojo en el reloj y el otro en los pasillos. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más incómodo. Y es que ya se sabía, Fabiola se había metido en un problema serio. Después del error del archivo financiero y la vergüenza de que don Julián le sacara las pruebas en la cara, se notó que algo se había roto. Ella ya no caminaba igual, ya no traía esa seguridad que le colgaba como perfume caro. Llegó callada, se sentó en su lugar y evitó cruzarse con Reina. Por primera vez, parecía nerviosa de verdad. Pero lo peor no había pasado todavía. Don Julián no era de los que gritan o arman escándalo, pero cuando algo le molestaba de verdad, lo arreglaba a fondo. Y eso estaba a punto de pasar. Ese mismo día, pidió una revisión completa de los archivos que había manejado Fabiola en los últimos 6 meses. Una revisión silenciosa, sin avisarle a nadie. 2 personas de confianza de él, un contador externo y una abogada de planta, se metieron directo a revisar todo, y lo que encontraron no era solo un error de un archivo. Descubrieron que Fabiola había alterado fechas de entregas, enviado reportes duplicados para cubrir retrasos, y lo más delicado, había autorizado pagos sin la aprobación directa de don Julián, algo que estaba prohibido en su área. No eran robos ni cosas ilegales, pero sí muchas pequeñas trampas que usaba para no quedar mal. Todo eso se fue acumulando en una carpeta negra que don Julián leyó completa una noche entera, en silencio, con un whisky en la mano y una expresión seria. Al día siguiente, la llamó a su oficina. Fabiola entró con el corazón en la garganta. Sabía que no era buena señal. Don Julián no la miró como otras veces. Tenía los documentos sobre el escritorio, todos marcados con notas en rojo. Ni siquiera la invitó a sentarse. Solo habló. Llevas años aquí, Fabiola. Has hecho un buen trabajo muchas veces, pero lo que descubrí no lo puedo dejar pasar. Ella intentó defenderse. Solo fueron decisiones prácticas, cosas pequeñas, para que todo funcionara. No son cosas pequeñas cuando afectan la confianza, la interrumpió él, y menos cuando encima intentas culpar a alguien inocente. Fabiola abrió la boca, pero no salieron palabras. Se quedó helada. Nunca pensó que él fuera a hablar tan claro. Se le vino todo encima. El coraje, la vergüenza, la impotencia. Ya no podía esconderse ni hacer que alguien más pagara por lo suyo. Don Julián respiró profundo. Voy a pedir que cierres tus asuntos hoy mismo. Puedes hacerlo tranquila, pero te vas. Ella tragó saliva. ¿Y eso es todo?, dijo, con la voz temblorosa. No hay más que decir. Esto no es venganza. Fabiola, es consecuencia. Se levantó y le abrió la puerta. Fabiola salió con los ojos rojos y la cara rígida. Todos voltearon a verla pasar.
Iba cargando su bolsa, un folder, y caminaba directo al elevador. Nadie le dijo nada. Nadie se acercó. La misma mujer que antes daba órdenes con una mirada ahora se iba sola, en silencio, y no fue culpa de Reina. Fue su propia trampa la que la hundió. Unas horas después, ya en la tarde, don Julián llamó a Reina. Ella entró a la oficina sin saber qué esperaba. Se sentó frente a él. «Quiero que escuches algo», le dijo Julián. Sacó su teléfono, abrió una nota de voz. Era de uno de los socios de Bélgica. Decía, en inglés con acento fuerte: «Estamos impresionados con la calidad del equipo, en especial la asistente que coordinó todo. Claramente sabe lo que hace. Gracias por confiar en ella». Reina lo escuchó y se le aguaron los ojos. No lloró. Solo bajó la mirada, respiró hondo y sonrió leve. Don Julián no le hizo fiesta ni la aplaudió. Solo dijo: «Te dije que no todos estábamos en tu contra. Ahora ya lo sabes». Ella asintió. Sabía que eso no borraba todo lo que había pasado, pero sí significaba algo. Por fin, la verdad se había puesto sobre la mesa. Por fin, alguien había visto lo que valía sin necesidad de que ella lo gritara. Cuando salió de la oficina, algunos compañeros se le acercaron. Uno le dijo: «Te felicito, Reina. Aguantaste demasiado». Otro le ofreció un café. Una más. Le pidió ayuda con un archivo y le dijo: «Tú sabes hacer esto mejor que nadie». Fabiola se fue por la puerta de atrás. Reina se quedó en el mismo lugar donde una vez había trapeado sin que nadie la notara, pero esta vez todos la veían. Desde 1900, el día que Fabiola se fue, el ambiente en la oficina cambió. Se sintió como cuando abres las ventanas después de días de encierro. Como si por fin entrara aire fresco. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo notaban. Ya no se respiraba esa tensión constante, ese caminar con cuidado como si fueras a pisar una mina. El silencio ya no pesaba. Ahora se sentía paz. Reina llegó ese lunes con otra actitud. No era que anduviera presumiendo ni caminando con aires de grandeza, nada de eso. Seguía siendo la misma. Puntual, seria, enfocada. Pero ya no cargaba esa mochila invisible de tener que cuidarse las espaldas. Ya no se le notaba la tensión en los hombros ni ese gesto apretado en la boca. Ahora su mirada era más firme. Su forma de hablar más segura. Por fin podía trabajar tranquila. La primera semana sin Fabiola, don Julián le pidió que se encargara de reorganizar toda el área administrativa. Dijo que quería cambiar las cosas desde la raíz. Le dio libertad para revisar procesos, hablar con los equipos y proponer ideas. Reina se metió de lleno. Armó juntas con cada departamento, escuchó lo que necesitaban, se sentó con los de sistemas para simplificar plataformas que ya nadie entendía. Habló con recursos humanos para mejorar la comunicación con el personal y con finanzas, para revisar cómo se estaban manejando ciertos reportes. Y lo hizo sin gritar, sin imponer, sin complicar. Solo hablaba claro, con respeto, pero directo. Y eso sorprendió a muchos, porque venían de años de órdenes secas, de decisiones sin explicación. Con Reina, las cosas fluían. Si alguien no sabía hacer algo, ella se lo enseñaba sin hacerle sentir tonto. Si algo salía mal, no buscaba culpables, buscaba soluciones. Una tarde, uno de los empleados más antiguos, don Nacho, el encargado de archivos, se le acercó con un café en la mano. «Oye, Reina, gracias por tratarnos como gente». Ella sonrió, le agradeció y siguió su día, pero por dentro esa frase le llegó. Porque sabía lo que significaba venir de abajo y que te traten como si fueras invisible. Con el paso de 1900 y las semanas, las cosas empezaron a mejorar. Se notó en los resultados. Más puntualidad en los reportes, menos errores, mejores ambientes en los equipos. Incluso el comedor, que antes parecía hospital, empezó a llenarse de risas y pláticas.
más relajadas. Todo eso sin que Reina lo buscara. Solo sucedía, porque cuando alguien trabaja con respeto, eso se contagia. Don Julián también se veía más relajado. Empezó a delegar más cosas en ella. No por flojera, sino porque confiaba. La mandaba ni a juntas sola, le pedía su opinión sobre decisiones importantes. Incluso le consultaba temas personales. Un día le mostró una propuesta para remodelar las oficinas y le dijo: «Tú decides si esto vale la pena. A mí me interesa más que la gente esté cómoda que gastar en paredes bonitas». Reina sonrió. «Entonces ni lo piense, jefe. Hay cosas más urgentes». Y así era su relación. Sencilla, directa, sin vueltas. A muchos les costaba creer que entre ellos no hubiera algo más. Pero los que los conocían bien, sabían que lo que los unía era otra cosa. Confianza, respeto, admiración mutua. Y eso valía más que cualquier chisme. Una mañana, al llegar a su escritorio, Reina encontró una carpeta azul con un sobre encima. Dentro del sobre había una carta firmada por don Julián. Decía que, a partir de ese mes, Reina sería reconocida oficialmente como parte del equipo de dirección estratégica. Era un cargo nuevo, creado especialmente para ella. Más responsabilidades, sí, pero también mayor sueldo, más autoridad y lo mejor: acceso directo a todos los proyectos internacionales. Le enchinó la piel. No por el dinero, aunque claro que le venía bien, sino porque era la primera vez que alguien confiaba en ella así, sin condiciones. No había tenido que rogar, ni hacer favores, ni soportar humillaciones. Solo trabajar, hacer las cosas bien. Cuando le contó a su mamá esa noche, la señora soltó una carcajada suave y luego se le aguaron los ojos. «Te lo dije, mija. Tarde o temprano la gente buena se levanta». Reina la abrazó fuerte, en silencio, pensando en todo lo que había pasado para llegar ahí, y aunque ya estaba en un lugar mejor, no se le subió a la cabeza. Seguía usando su tupper con comida casera, seguía saludando a todos, seguía agradeciendo cada vez que alguien la ayudaba, pero también sabía poner límites. Si alguien se pasaba de listo, ya no se quedaba callada. No por soberbia, por dignidad. En una de esas tardes en que se quedaba sola cerrando el día, recibió un correo que la hizo detenerse. Era una invitación a una reunión en Ámsterdam. Don Julián quería que ella lo acompañara al proyecto de expansión en Europa. Una semana completa, con todo pagado, pero no como asistente, como representante de la empresa. Reina se quedó, viendo la pantalla unos segundos, sin mover el mouse. No era solo un viaje, era una señal. Lo que una vez fue una caída, ahora se había convertido en un salto. Y sin Fabiola cerca para empujarla hacia abajo, Reina por fin podía avanzar sin cadenas. Reina no dejó de mirar la pantalla por varios minutos. El correo estaba abierto. Ahí estaba el asunto claro. Confirmación de asistencia, reunión en Ámsterdam. Don Julián ya la había puesto como parte del equipo que viajaría al extranjero. No era un error, no era una propuesta informal, era un plan serio, real. Ella iba, pero no contestó de inmediato. Se quedó sentada, con el mouse quieto en la mano, como si necesitara permiso de alguien antes de decir que sí. Cuando terminó el día, no dijo nada a nadie. Guardó sus cosas, bajó en silencio y se fue directo a casa. En el camino, el camión parecía ir más lento de lo normal. Veía pasar los postes, los puestos de comida, los semáforos, pero su cabeza no estaba ahí. Pensaba en su mamá, en si se enojaría, en si entendería, en si podría cuidarse sola por una semana. Pensaba también en sí misma, en todo lo que había trabajado para llegar a ese punto. Era la primera vez en su vida que alguien la invitaba a representar algo grande. Pero no podía evitar la culpa. Cuando llegó a casa, su mamá estaba viendo la novela. Tenía una cobija en las piernas y el control en la mano. Reina dejó su mochila,
Se sentó junto a ella y esperó a que pasaran los comerciales para hablar. «Mamá, me llegó un correo del trabajo». «¿Sí?», dijo la señora, sin quitar la vista de la tele. «Me quieren mandar a Holanda, una semana. Es un proyecto nuevo allá». La señora bajó el volumen y volteó a verla. No dijo nada, solo esperó. «No es como turista, mamá, es trabajo. Voy con don Julián y otros del equipo. Es una reunión, presentaciones, cosas importantes». «¿Y qué necesitas para ir?». «Pues nada, ya está todo pagado, solo tengo que aceptar». Su mamá la miró unos segundos, luego suspiró. «¿Y por qué hablas como si estuvieras pidiendo permiso?». Reina sonrió, bajó la mirada. «Porque no quiero dejarte sola, mamá». La señora se rió bajito, con esa risa que usaba cuando Reina decía algo que le daba ternura. «Mira, mija, cuando tú estabas chiquita y querías ir al parque sola, yo también tenía miedo. Pero te dejé ir. Cuando entraste a trabajar por primera vez, me preocupaba que te cansaras, pero te dejé hacerlo. Y ahora que estás logrando cosas, ¿crees que voy a ser yo la que te amarre?». «No es eso, mamá. Es solo que si pasa algo y no estoy…». «¿Y qué va a pasar? Si ya me sé tomar mis pastillas, ya me puedo bañar sola, ya camino con más fuerza». «¿Qué es lo peor que puede pasar?». «Que me aburra sin ti, pero eso me pasa cada vez que te vas al trabajo. No es nuevo». Reina se quedó callada. Su mamá le agarró la mano. «Tú no te estás yendo por gusto. Te estás yendo porque te lo ganaste, porque alguien allá afuera vio lo que yo siempre he visto en ti. Y si tú no tomas esa oportunidad, mija, no sé cuándo se te va a volver a presentar». La abrazó. Reina sintió los ojos mojados, pero no lloró. Solo se dejó abrazar. Sabía que tenía razón. Pero el miedo no era solo por su mamá. Era por ella también. Porque aunque todo se sentía bien, parte de ella seguía dudando si en Minos verdad merecía estar allá, en otro país, en una mesa de reuniones, hablando idiomas que aprendió sola, sin maestros, sin cursos caros. A los 2 días, confirmó su asistencia por correo. La respuesta de la empresa fue inmediata. Le mandaron los boletos de avión, el itinerario, el hotel y hasta una lista de recomendaciones para el clima. Todo era nuevo. Todo era raro. Hasta su ropa no parecía suficiente para un viaje así. Solo tenía un saco decente, 2 camisas buenas y unos zapatos de tacón que le apretaban. Aún así, no se detuvo. Se fue a un tianguis y compró una maleta, de segunda. Limpió sus camisas una por una, planchó todo con cuidado y preparó una libreta para anotar todo lo que fuera importante. Una tarde antes del viaje, don Julián la llamó a su oficina. «¿Lista?». «Sí, jefe. Nerviosa, pero lista». «Es normal, pero tranquila. No tienes que demostrarle nada a nadie. Tú ya estás aquí por lo que eres, no por lo que aparentas». «Gracias. Ah, y otra cosa», agregó buscando algo en su cajón. «Este es tu pase de acceso a las juntas ejecutivas. Solo lo tienen los líderes de área. Bienvenida oficialmente». Se lo entregó. Era una tarjeta con su foto, su nombre y un color que hasta ahora solo había visto en los jefes más altos. Reina la tomó con ambas manos. Se sintió ligera, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba años cargando. Esa noche no durmió mucho. Se quedó viendo su maleta cerrada junto a la puerta. Su mamá dormía tranquila. En la mesa, su tupper con comida para el vuelo ya estaba listo. No iba a comer en el avión. Prefería llevar su arroz con huevo y salsa casera. A la mañana siguiente, se puso la ropa más sobria que tenía, amarró su cabello como siempre y salió con la maleta rodando por la banqueta. En la esquina la esperaba el chofer de la empresa. Cuando subió a la camioneta, se acomodó en el asiento trasero, respiró hondo y por primera vez dijo en voz baja: «Voy a Holanda». Pero lo que no sabía Reina era que allá, al otro lado del mundo, le esperaba algo más que reuniones y documentos. Había una verdad enterrada que estaba por salir a la luz.
y esa verdad le iba a cambiar la vida. El vuelo hacia Ámsterdam duró casi 11 horas. Reina no pegó un solo ojo. No porque fuera incómodo, al contrario. El asiento era cómodo, el servicio amable, todo iba bien. Pero su cabeza no paraba. Mientras afuera la ventanilla mostraba un cielo interminable, ella solo pensaba en lo que estaba dejando atrás, en lo que la esperaba allá y en lo que nadie le había dicho todavía. Llegaron de noche. El clima era frío, con viento. La ciudad se veía como de película. Calles limpias, bicicletas por todos lados, luces tenues reflejadas en los canales. Reina salió del aeropuerto con su maleta en mano, siguiendo al grupo. Don Julián la esperaba, ya en el auto de la empresa con 2 personas más del equipo. Le sonrió apenas la vio. ¿Todo bien?, le preguntó. Sí, jefe, todo bien. Pero no estaba tan bien. Desde que pisó ese país, sintió algo raro, como si su cuerpo reconociera un lugar que su mente nunca había visitado. Algo en el idioma, en la gente, en los olores. Era una mezcla de nostalgia sin recuerdos. Los primeros días fueron de locura. Juntas desde temprano, reuniones con gente de traje, presentaciones en inglés, cenas de trabajo. Reina no paraba, pero lo manejaba con soltura. Aunque por dentro sintiera mariposas, por fuera mostraba seguridad. Tomaba notas, respondía a preguntas, se comunicaba en holandés como si lo hubiera aprendido desde niña. Don Julián no dejaba de mirarla con orgullo. Pero todo cambió al 4.º día. Después de una reunión importante, uno de los empresarios, locales, un señor mayor de cabello blanco y lentes redondos, pidió hablar con Reina a solas. Se le acercó con amabilidad y le preguntó si podía acompañarlo a una sala privada. Ella no entendía por qué, pero aceptó. El tipo hablaba perfecto español. Le dijo que necesitaba contarle algo que llevaba tiempo guardando, algo personal. Reina se tensó. «No se asuste», dijo él. «No es nada malo, solo algo que quizá usted no sabe». Le explicó que conocía su nombre desde hace años, que alguien en su familia había vivido en México hacía mucho tiempo, que por casualidad, hace unas semanas, él recibió un informe de la empresa de don Julián, donde vio su nombre completo y le sonó. Entonces mandó investigar, y los papeles coincidían. «Tú eres hija de un empresario holandés, un viejo conocido mío. Se llamaba Willem van Rijk. Murió hace poco, y dejó una carta, junto con documentos. Estuvo buscando a su hija durante años. Nunca pudo encontrarla. Pero tú eres ella». Reina se quedó paralizada. Pensó que era un error, que el señor la estaba confundiendo con otra persona. Pero él sacó de su maletín un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había una carta amarillenta, firmada, también un acta de nacimiento, pruebas de ADN cruzadas, fotos antiguas. Él tuvo una relación con tu madre hace más de 30 años, cuando ella trabajó en un crucero por Europa. Nunca supo que estaba embarazada. Cuando se enteró ya, era tarde. Ella se había regresado a México y cortó todo contacto. Reina no podía hablar. Las manos le temblaban. El corazón le latía en los oídos. El señor le explicó que su padre, al morir, dejó bienes, cuentas y una parte de la empresa familiar a su nombre. La empresa seguía activa. Ella podía reclamar su lugar. Era legal. Era real. «¿Y qué pasa si no quiero nada?», preguntó, con la voz bajita. «Entonces nadie te obliga, pero debes saberlo. Tú tienes derecho. Y también tienes raíces aquí, más de las que imaginas». Reina se fue de esa sala sin decir mucho. Caminó sin rumbo por las calles empedradas. Ni siquiera sabía si llorar o reír. Se sentó en una banca cerca de un canal, viendo pasar a la gente en bicicleta. No entendía cómo, después de tanto luchar por tener algo en la vida, ahora de la nada aparecía esto. Un padre desconocido, una herencia, otra vida posible. Esa noche no cenó. Le mandó un mensaje a don Julián, diciendo que no se sentía bien.
Se quedó en la habitación del hotel, sentada en la cama, viendo la carta de su supuesto padre. Tenía la letra clara, temblorosa. Le pedía perdón sin saber si ella alguna vez leería esas palabras. Y ahí fue cuando le pegó lo más duro. ¿Qué iban a hacer ahora? Si aceptaba todo eso, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería Reina la asistente, sería Reina Van Ryck, dueña, heredera, con una historia nueva, una identidad nueva. Pero si lo hacía, ¿qué pasaría con su mamá? ¿Con su vida en México? ¿Con todo lo que había construido con esfuerzo? La decisión la partía en dos. Podía quedarse allá, empezar de cero con otra familia, otra historia, otra fortuna, o podía volver, seguir creciendo poco a poco, sin cambiar quién era. La mañana siguiente, cuando don Julián la vio entrar al desayuno, notó algo en su cara. Le preguntó si quería hablar. Ella lo miró. Dudó, pero al final asintió. Necesito contarle algo, pero no como jefe, como persona. Se sentaron en una mesa apartada, junto a la ventana. Reina empezó a hablar. Y mientras le contaba todo, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un secreto, estaba empezando a entender quién era. Y por primera vez, no sentía miedo. El vuelo de regreso fue muy distinto al de ida. Esta vez Reina venía con la cabeza llena de cosas. Ni siquiera pudo concentrarse en la película que daban en la pantalla del asiento. La tenía prendida nomás por tener algo de ruido. Su mente no dejaba de dar vueltas. Ya no era solo el trabajo, ni el éxito, ni su esfuerzo. Ahora estaba cargando algo mucho más grande. Una historia que no conocía. Una familia que nunca pensó que tenía. Y una decisión que todavía no terminaba de tomar. Lo único que tenía claro era que por ahora no iba a firmar nada. No iba a rechazarlo, pero tampoco se iba a lanzar de cabeza. Necesitaba tiempo. Quería hablar con su mamá, mirarla a los ojos, entender muchas cosas. No iba a dejarse llevar por lo que otros decidieran. Esta vez la decisión sería suya. Llegaron al aeropuerto de Ciudad de México en la tarde. Era un caos, como siempre. Gente corriendo, maletas por todos lados, anuncios por el altavoz que nadie escuchaba. Reina arrastraba su maleta por el pasillo largo de migración, ya cansada, con la chamarra colgando del brazo. Pasó por aduanas, saludó a la gente con una sonrisa cansada y salió al área donde la esperaba el chofer que la llevaría a casa. Pero, en cuanto puso un pie en la sala de llegadas, se detuvo de golpe. A unos metros, parado junto a una columna, estaba alguien que no esperaba ver nunca más en su vida. Traía una maleta vieja, un saco arrugado y el mismo rostro de siempre, aunque más ojeroso, más desgastado. Era su ex jefe, Ernesto. Sí, el mismo que la había despedido del hotel como si fuera una carga. El mismo que no quiso escucharla cuando le explicó que su mamá estaba enferma. El que le dijo que no podía dejar un puesto tan importante en pausa por asuntos personales. Ese mismo estaba ahí, frente a ella, viéndola sin saber qué hacer con la cara. Reina se quedó quieta. No porque tuviera miedo, ni rabia. Era otra cosa. Era sorpresa. Fue como ver a un fantasma en carne y hueso. Él también la reconoció. Tardó unos segundos, pero su expresión lo dijo todo. Primero abrió los ojos, luego bajó la mirada. Parecía que quería meterse dentro de su maleta. Pero no se movió. Esperó, como si no supiera si debía saludarla o fingir que no la había visto. Reina se acercó, no por coraje, ni por querer restregarle nada. Simplemente no quería quedarse con la duda. Quería entender qué hacía ese hombre ahí, con esa cara. «Buenas tardes», le dijo, sin rencor, sin sonrisa. Ernesto tragó saliva. No sabía dónde meter las manos. Apenas pudo responder. «Reina, qué sorpresa. ¿Tú también vienes llegando?» Sí, vengo de Houston. Una reunión. Bueno, no, ya no trabajo en el hotel. Hace meses que cerraron esa sucursal. Recortes, crisis. Ya sabes, ella no dijo nada, solo lo miraba.
Supe que estabas trabajando con don Julián. Me lo mencionó alguien. Hace poco. Te ha ido bien, ¿no? Sí. Bastante bien, la verdad. Se hizo un silencio incómodo. Él no podía mantenerle la mirada. Le sudaban las manos. Mira, Reina, la verdad, creo que me equivoqué contigo. Ese día, cuando te despedí, no tenía idea de lo que estabas pasando. Pensé que solo eran excusas. Estaba estresado, presionado. No supe manejarlo bien. Ella lo escuchó. Lo dejó hablar. Pero no sintió alivio ni enojo. Solo una extraña paz. A veces uno se da cuenta de las cosas demasiado tarde, dijo él, como si se hablara a sí mismo. Sí, respondió ella, pero uno también puede aprender a tiempo. Si quiere, él asintió. Se quedó callado. Luego bajó la mirada y dijo lo que nunca pensó decir. Me alegra que estés bien, Reina. De verdad. Gracias. Ella se dio la vuelta sin decir más. Caminó directo hacia la salida, con su maleta rodando, detrás, liviana, como si ya no cargara nada del pasado. Ernesto se quedó parado, mirándola irse, con la cara de alguien que entendió, por fin, el valor de lo que dejó ir. Cuando subió a la camioneta, el chofer le preguntó si estaba todo bien. Sí, respondió ella mirando por la ventana. Todo está en su lugar. Y mientras el auto se alejaba del aeropuerto, Reina sintió que algo dentro de ella también se iba quedando atrás. Ya no era la mujer que habían despedido sin pensar. Ya no era la que pedía oportunidades. Ahora era otra. Y lo sabía. Pasaron 3 semanas desde que Reina regresó de ese viaje que le dio vuelta a la vida. En ese tiempo, no dijo mucho. Trabajó normal, se mantuvo firme. Fue a ver a su mamá todos los días. No mencionó nada de lo que pasó en Ámsterdam. Guardó la carta, los documentos, las fotos. Todo estaba bien guardado en un cajón. Como si aún no supiera qué hacer con eso. Hasta que un viernes por la noche, se sentó frente a su mamá después de cenar y lo soltó. Todo. Desde la plática con el empresario holandés, hasta el momento en que se enteró que su padre biológico era Willem van Rijk. La señora la escuchó sin interrumpirla, con los brazos cruzados, con la mirada tranquila. Cuando Reina terminó, hubo un silencio largo. La tele estaba encendida pero sin volumen. Afuera ladraba un perro. Yo sabía que tarde o temprano ibas a descubrir algo de él, dijo su mamá al fin. Solo no sabía cuándo ni cómo. Nunca supe si te lo tenía que decir. Me dio miedo, me dio pena. Y luego ya era demasiado tarde. Reina no se enojó. No podía. Ver a su mamá ahí, frente a ella, sin lágrimas, sin defensas, le aclaró muchas cosas. No necesitaba reproches, solo respuestas. ¿Él lo supo? Nunca. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había terminado el contrato del crucero y yo estaba de regreso en México. No tenía forma de buscarlo, y para serte sincera, no estaba segura de que quisiera saber de nosotras. Pero sí, era buena persona, ¿no? Sí, respondió ella. Era serio, reservado, pero amable. Tú sacaste mucho de él, ya me di cuenta. Eso la hizo sonreír. Y llorar un poquito también, por dentro. Esa misma noche, Reina tomó una decisión. Le mandó un correo a la empresa familiar Van Rijk. Dijo que quería viajar a Holanda otra vez. No por negocios esta vez. Quería conocer más, saber qué podía hacer allá. Ver si era posible vivir ahí por un tiempo. No estaba segura de dejar México para siempre, pero sí quería explorar esa parte de su historia. Saber de dónde venía esa parte de ella que siempre se sintió diferente. En menos de 1 semana, le respondieron. Le ofrecieron quedarse en un pequeño departamento que había sido de su padre. Le asignaron un guía personal para mostrarle todo lo relacionado con la empresa y la familia. Y le dieron libertad para decidir sin presión. Reina empacó lo necesario. Le dejó a su mamá todo arreglado. Medicamentos, comida,
ayuda de una vecina que iba diario, teléfono con saldo, todo cubierto. Su mamá la abrazó en la puerta y le dijo una sola frase que se le quedó grabada para siempre. No tengas miedo de brillar, yo no crié a una sombra. El avión aterrizó en Ámsterdam a las 9:13 de la mañana. La ciudad estaba cubierta por una neblina suave, como si el cielo también estuviera despertando. Esta vez no venía por trabajo, ni como empleada. Venía como reina. Una mujer que había trabajado desde abajo, que había trapeado pisos y contestado teléfonos, que había llorado en silencio y resistido más de lo que cualquiera imaginaba. En Tuns, la salida del aeropuerto la esperaba una mujer joven, con el cabello rubio recogido y una carpeta en la mano. ¿Reina Álvarez? Sí. Mucho gusto. Soy Annika. Trabajo para la familia Van Rijk. Te voy a acompañar estos días. Subieron a un auto pequeño, eléctrico, moderno. Mientras manejaban por la ciudad, Reina miraba por la ventana con los ojos bien abiertos. Todo era nuevo, pero por alguna razón no se sentía extraña, como si una parte de ella ya conociera esos lugares. El departamento estaba en un edificio antiguo, pero bonito. Techos altos, ventanas grandes, muebles sencillos. No tenía lujos, pero se sentía acogedor. Había fotos, en blanco y negro en una repisa. En una de ellas estaba Willem, su papá, joven, con el mismo tipo de cejas que ella, la misma mirada seria. Reina se quedó mirándola por varios minutos. No dijo nada. Solo se sentó en el sillón y respiró hondo. Los días siguientes los pasó, entre reuniones, recorridos y conversaciones largas con Annika, que poco a poco le contó cosas que Reina nunca habría imaginado. Su padre había sido muy reservado, pero siempre hablaba de una oportunidad perdida en su juventud. Nunca decía el nombre, solo una mexicana. Eso fue todo lo que dejó como pista. Por eso, cuando supieron de Reina, todo cobró sentido. Ella no tenía que tomar control de nada. No la estaban presionando a firmar ni a asumir ningún rol. Solo querían que conociera, que se acercara, que viera si quería formar parte de eso. Una tarde, en una oficina pequeña dentro del edificio de la empresa, le dieron una carpeta con documentos legales. Estaban a su nombre. Incluían cuentas, propiedades, acciones. Pero lo que más la impactó fue una carta sellada, escrita por Willem, fechada el año en que murió. La abrió con cuidado. La letra era clara, pausada. En ella decía que, aunque no había conocido a su hija, había soñado con ella toda la vida, que esperaba que algún día llegara a ese lugar, no por lo que tenía, sino por lo que era. Que si leía esa carta, quería que supiera que todo lo que dejaba era un símbolo, pero que lo importante, lo verdadero, ya lo traía ella en la sangre. Reina guardó la carta en su bolso. Esa noche caminó sola por las calles de Ámsterdam, sin mapa, sin prisa. Solo caminó, sintiendo el frío en la cara, los adoquines bajo, los pies, los puentes, los canales. Ya no era la misma. Tampoco se había convertido en otra. Era simplemente ella, por fin completa. Una semana después de haber llegado a Holanda, Reina ya se había acostumbrado a la rutina del lugar. Se levantaba temprano, caminaba al mercado por fruta y pan, saludaba a los vecinos con un Guten Morgen, que ya le salía natural, y regresaba al departamento con una paz que nunca había tenido. El frío ya no le pesaba, ni el idioma, ni la distancia. Sentía que algo dentro de ella había hecho clic, como si finalmente todo estuviera donde tenía que estar. Annika le mostró una oficina que había pertenecido a Willem. Era pequeña, con muchas carpetas, fotos, cosas viejas. No parecía nada especial, hasta que Reina se sentó frente al escritorio y abrió uno de los cajones. Adentro había papeles sin mucho orden, notas sueltas, y al fondo, una caja de madera, con una cerradura rota. La abrió con cuidado. Lo primero que encontró fue un sobre con su nombre, escrito a mano, sin fecha.
Era la misma letra que ya reconocía como la de su padre. Pero esta vez no era una carta. Era una copia de algo, un contrato. Tuntur Reina lo leyó 2 veces, sin entender bien al principio. Ahí estaba su nombre. Reina Álvarez. Y el de Don Julián Herrera. Leyó más despacio. El documento estaba redactado en inglés. Era un acuerdo privado entre Willem van Rijk y Julián Herrera, hecho 7 años atrás. Decía que, en caso de fallecimiento de Willem, don Julián sería el encargado de localizar a una mujer mexicana de nombre Reina Álvarez, nacida en tal fecha, hija de una mujer identificada como Teresa Álvarez. También mencionaba que, una vez localizada, Julián debía cuidar de ella a la distancia, sin interferir, pero asegurándose de que tuviera oportunidades para salir adelante. Incluso hablaba de apoyo económico en caso de emergencia. Reina sintió un escalofrío. Siguió leyendo. Había una cláusula que explicaba algo más. Cuando Reina alcance la madurez suficiente, si demuestra integridad, talento y esfuerzo genuino, Julián tiene autorización para acercarse, contarle la verdad y entregarle el legado. En ningún momento deberá intervenir si ella no lo merece. No lo podía creer. Julián. Sabía quién era ella desde antes de conocerla. No desde el primer día en la oficina, tal vez, pero sí desde que la vio hablar holandés, desde que preguntó por su historia, desde que mandó a buscarla, desde que la hizo su asistente. No fue coincidencia, fue un plan silencioso, escondido, pero no uno por interés. Al contrario, uno hecho con respeto, uno que esperaba el momento justo para revelarse. Reina se quedó sentada con el documento en las manos. No sabía si enojarse, llorar, o simplemente seguir leyendo. Era mucho, demasiado. Pero lo que más le pegó fue pensar en todo lo que vivió sin saberlo. Todas esas veces que pensó que no valía nada, que no servía, que no era suficiente. Y había alguien, 2 personas, en realidad, que sí creyeron en ella. Su padre, a la distancia, y don Julián, sin decir una palabra. La reacción no fue rápida. No salió corriendo a marcarle. No gritó. No rompió nada. Solo guardó el papel en la caja otra vez. Se quedó mirando la ventana y pensó: ¿qué hago con esto? Al día siguiente, sin avisar, tomó un vuelo de regreso a México. No le dijo a nadie más que a su mamá. Llegó directo a la oficina. Pidió ver a don Julián. Lo encontró en su despacho, como siempre, revisando algo con cara seria. «Necesito hablar contigo», dijo ella, cerrando la puerta. Él levantó la mirada. Supo de inmediato que no era una charla cualquiera. Reina puso el documento sobre el escritorio. No dijo nada. Solo lo dejó ahí. Julián lo vio, lo tocó, lo abrió. Luego la miró. No parecía asustado, más bien aliviado. «Lo encontraste, ¿verdad?» «Sí». «¿Y? ¿Y tú qué tienes que decirme?» Don Julián se acomodó en la silla. No negó nada. «Tu papá me pidió algo que yo acepté con gusto. No te conocía, Reina. No sabía quién eras. Solo sabía que existías y que merecías tener una oportunidad justa. Yo no te regalé nada. Solo abrí la puerta. Tú hiciste el resto. Nunca te traté distinto. Solo esperé a ver si eras la persona que él decía que eras». Ella lo escuchó en silencio. «¿Y por qué no me dijiste nada antes?» «Porque no estabas lista. Y yo tampoco. Tenía miedo de arruinarlo todo, de que pensaras que todo lo que lograste fue por compasión. Y no era eso». Reina respiró hondo. Lo entendía. No lo justificaba, pero lo entendía. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él. Ella pensó unos segundos. «Ahora sigo yo, con mi vida, pero esta vez sabiendo quién soy, de verdad». Don Julián asintió. «Si algún día decides tomar el legado completo, la empresa, la parte de tu papá,
lo que dejó. Allá, sabes que puedes contar conmigo. Gracias, dijo ella, pero por ahora me quedo aquí. Quiero seguir creciendo por lo que soy, no por lo que heredo. Y se dio la vuelta. Salió de la oficina sin mirar atrás. Ese día, Reina no se fue caminando como una empleada, ni como una heredera. Salió como lo que siempre había sido, una mujer que, a pesar de todo, eligió levantarse, sola, y conquistar el mundo paso a paso, sin que nadie le regalara nada.